Hoy vamos a explorar un tema que pocas veces se discute, pero que tiene un peso enorme en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo: el hábito de hablar de uno mismo. A menudo estamos tan acostumbrados a hablar sobre nuestras experiencias, logros o incluso dificultades, que ni siquiera nos damos cuenta del impacto que esto tiene en nuestra mentalidad y, en última instancia, en nuestro bienestar. Desde la perspectiva estoica, la práctica de la humildad y la introspección son fundamentales para alcanzar la paz interior y la claridad. Los estoicos creían que hablar excesivamente de uno mismo es una forma de apego al ego, una barrera que nos impide ver el mundo de manera objetiva y nos mantiene atrapados en un ciclo de autoimportancia. Imagina que eres un espectador en una obra de teatro. El enfoque no está en ti, sino en la gran historia que se desarrolla frente a ti. Esta analogía ayuda a entender por qué los estoicos aconsejaban hablar menos de uno mismo y más de los principios, de las ideas, de lo que realmente tiene valor duradero. Cuando todo gira en torno a nuestras propias experiencias, tendemos a perder de vista el contexto más amplio, las lecciones que otros pueden aportarnos, y en muchos casos dejamos de crecer porque estamos enfocados en alimentar nuestro propio sentido de importancia. Ahora, esto no significa que debemos dejar de expresarnos por completo o de compartir nuestras ideas, pero el estoicismo nos invita a hacerlo con moderación, reflexión y, sobre todo, con un propósito más allá del ego. Hoy recorreremos 9 formas en las que hablar de uno mismo puede convertirse en un obstáculo en nuestro camino hacia la serenidad y la sabiduría estoica. Primera forma: perder la perspectiva al centrarte solo en tus experiencias personales. Vamos a comenzar por una de las formas más sutiles pero poderosas en las que hablar demasiado de uno mismo puede afectar nuestra vida. Nos hace perder perspectiva. Cuando centramos todas nuestras conversaciones en nuestras propias experiencias, en lo que nos pasó a nosotros, terminamos limitando nuestra visión del mundo. Esto es algo que los estoicos comprendieron profundamente. De hecho, Marco Aurelio solía decir: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta frase es un recordatorio claro de que nuestras experiencias no son el centro de la realidad. Son solo una de muchas interpretaciones posibles. Piénsalo de esta manera: cada vez que hablas de ti mismo, estás reforzando una narrativa en tu mente que te sitúa en el centro. Es como si crearas un pequeño mundo donde todo gira a tu alrededor. Y aunque esto pueda sentirse reconfortante a corto plazo, en realidad es limitante. Nos desconecta de las experiencias y visiones de los demás, porque todo lo filtramos a través de nuestro propio prisma. Es como si llevaras lentes de un solo color. Ves todo a través de ese filtro y pierdes la riqueza de los matices que el mundo tiene para ofrecerte. Además, cuando constantemente hablamos de nuestras vivencias, nos predisponemos a pensar que nuestras opiniones y experiencias son las únicas válidas o relevantes. Pero en realidad, hay millones de perspectivas y lecciones que solo podemos captar si dejamos de lado ese impulso de volver la conversación hacia nosotros mismos. Nos cerramos a ideas valiosas, a conocimientos nuevos, porque creemos que ya lo sabemos todo desde nuestra experiencia personal. Qué peligroso puede ser eso, ¿verdad? Así que, si aplicamos esta clave, ¿cómo ayuda a nuestra vida desde una perspectiva estoica? Bueno, al recordar que no somos el centro, nos abrimos a comprender mejor a los demás y a ver el mundo con más objetividad. Nos volvemos más humildes, y eso nos lleva a crecer. Cuando dejamos de hablar tanto de nosotros mismos, nuestro ego se calma, y eso nos da la libertad de aprender. Empezamos a escuchar, a percibir, a ser testigos de las historias y aprendizajes de otros. Este cambio nos brinda una paz interna, porque ya no sentimos esa presión de validarnos a través de nuestras palabras. En lugar de eso, encontramos valor en el simple acto de escuchar. Entonces, la próxima vez que estés tentado a contar tu historia en una conversación, recuerda esta reflexión de Marco Aurelio y pregúntate: ¿puedo aprender algo escuchando en lugar de hablar?
Verás que este pequeño cambio puede abrirte puertas a un mundo de aprendizajes y experiencias más amplio, y de paso, fortalecer tu paz interior y tu crecimiento personal. Segunda forma, la dependencia de la validación externa. Pasemos a la segunda manera en que hablar demasiado de uno mismo puede perjudicarnos. Nos vuelve dependientes de la validación externa. Cada vez que compartimos nuestras experiencias, nuestros logros o incluso nuestros problemas, es como si estuviéramos buscando una respuesta, una reacción de los demás. A veces, esto se convierte en una especie de necesidad de aprobación. Cuanto más hablamos de nosotros, más dependemos de que alguien nos diga «qué interesante», «qué impresionante» o simplemente «te entiendo». Pero aquí está el punto clave. La validación que realmente importa viene desde adentro. Los estoicos hablaban mucho sobre esta idea de independencia emocional. Epicteto, por ejemplo, decía, «Solo hay una manera de lograr la felicidad, y es dejar de preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control». La opinión de los demás sobre nosotros y sobre lo que decimos está completamente fuera de nuestro control. Así que, cuando centramos nuestras conversaciones en nosotros mismos, estamos dándoles a los demás el poder de definirnos y de influir en nuestro estado de ánimo, algo que va en contra de la paz que los estoicos buscaban. Es como construir una casa en un terreno que no es tuyo. Si siempre buscas la validación de los demás, entonces estás constantemente poniendo los cimientos de tu autoestima en algo que no te pertenece y que puede cambiar en cualquier momento. Un día puedes recibir halagos, pero otro día tal vez te ignoren o te critiquen, y si tu seguridad depende de esa validación, tu estabilidad emocional se derrumba. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos a aplicar esta clave estoica de no depender de la validación externa? Nos hace fuertes, nos libera. Cuando dejas de hablar de ti mismo buscando aprobación, empiezas a descubrir la verdadera paz interior, esa que no depende de si los demás te escuchan, te admiran o te comprenden. Te vuelves más dueño de ti mismo, porque tu valor no está en lo que los demás piensan o dicen, sino en lo que tú sabes de ti. Al hacerlo, construyes una base sólida, inmune a las opiniones ajenas, lo que te permite avanzar con seguridad en cualquier situación. La próxima vez que sientas ese impulso de hablar de ti, de buscar la aprobación o comprensión de los demás, recuérdate a ti mismo esta enseñanza de Epicteto y pregúntate, ¿realmente necesito esta validación externa o puedo encontrar satisfacción en mi propia convicción? En ese instante, verás que puedes soltar el control de lo que otros piensan, y eso en sí mismo es una forma poderosa de libertad. Tercera forma, la trampa del orgullo y la autoimportancia. Sigamos adelante con esta tercera forma, en que hablar demasiado de uno mismo puede volverse en nuestra contra. Nos atrapa en la trampa del orgullo y la autoimportancia. Este punto es especialmente relevante cuando queremos compartir logros o experiencias que creemos valiosas. Claro, es natural sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Todos tenemos ese deseo de reconocimiento, pero el estoicismo nos advierte sobre el peligro de caer en el ego, porque el orgullo desmedido puede distorsionar nuestra percepción y hacernos olvidar algo fundamental. En la gran escala de la vida, no somos el centro del universo. Séneca lo explicaba con una claridad que resuena hasta hoy. Es un hombre sabio, el que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que sí tiene. Y en este contexto, podríamos pensar en cómo este enfoque nos ayuda a ser humildes, a apreciar nuestras experiencias y logros sin caer en la necesidad de mostrarlos constantemente. Cuando hablamos demasiado de nosotros mismos, de nuestras victorias o de nuestras grandes experiencias, nos estamos diciendo a nosotros mismos y a los demás que nuestra historia es la más importante, que nuestras vivencias merecen un lugar especial. Lo paradójico es que, cuanto más hablamos de nosotros, más nos cerramos a otras perspectivas, y eso limita nuestro crecimiento personal. Nos volvemos menos receptivos a las enseñanzas y experiencias de los demás, porque estamos convencidos de que ya sabemos mucho, o incluso que estamos por encima de otros en ciertos aspectos.
Pero en el estoicismo, la humildad es un pilar. Reconocer que somos solo una pequeña parte del todo nos permite ver el valor en cada ser humano, en cada lección, sin importar si viene de nosotros o de alguien más. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos esta clave a mejorar nuestra vida? Cuando logramos ver nuestros logros sin ponerles un pedestal, cuando no sentimos la necesidad de hablar siempre de ellos, nuestra paz interior se fortalece. Ya no estamos atrapados en un ciclo de competencia o comparación, y eso nos permite estar más tranquilos, libres del peso de tener que demostrar algo constantemente. Al dejar el orgullo a un lado, experimentamos una especie de alivio. Ya no necesitamos sobresalir en cada conversación, y eso nos permite escuchar y aprender de verdad. La próxima vez que te encuentres tentado a hablar de tus logros o de tus experiencias únicas, pregúntate, ¿estoy buscando reconocimiento o simplemente compartiendo para conectar? Si la respuesta tiene algo que ver con el ego, tal vez sea mejor mantenerlo para ti y recordar las palabras de Séneca. En el silencio y en la humildad encontramos una fuerza interna que el orgullo no puede darnos. Cuarta forma, la exposición de tus inseguridades y debilidades. Sigamos con esta cuarta manera en que hablar demasiado de uno mismo puede afectarnos, exponer nuestras inseguridades y debilidades sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez que al contar tus problemas o dificultades a alguien, luego te sientes vulnerable, como si hubieras compartido demasiado? Esto ocurre porque, al hablar en exceso de nuestras propias inseguridades, terminamos poniendo un reflector sobre aquello que menos queremos mostrar. Y lo más curioso es que a veces no somos conscientes de que estamos revelando nuestras debilidades hasta que ya es tarde. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de la fortaleza interna, de mantener la compostura y de no dejarnos llevar por emociones momentáneas. Epicteto lo expresaba con mucha sabiduría. Primero, di a ti mismo qué serás. Luego, haz lo que debas hacer. Esta frase nos invita a cultivar la seguridad desde adentro, en silencio, sin la necesidad de exponer cada batalla interna que estamos enfrentando. Los estoicos creían que cada vez que sacamos a relucir nuestras inseguridades, de alguna forma estamos permitiendo que el mundo tenga control sobre ellas, y eso, a largo plazo, puede debilitarnos. Piensa en esto. Cuando hablas abiertamente de tus temores o dudas, las personas que te escuchan ahora tienen ese conocimiento sobre ti. Algunos pueden ser confiables, pero otros podrían no entender o incluso utilizar esa información de una manera que te afecte negativamente. Y claro, compartir nuestras dificultades con alguien de confianza puede ser liberador. Pero la clave está en elegir bien cuándo y con quién hacerlo. Los estoicos dirían que es preferible primero fortalecernos por dentro, trabajando en nuestras inseguridades en silencio y con paciencia, antes de hacerlas públicas. Entonces, ¿cómo nos ayuda a aplicar esta clave? Nos da poder. Al mantener nuestros temores y debilidades como un trabajo personal, estamos fortaleciendo nuestro carácter sin necesidad de validación externa. Esto no significa que debamos ocultar todo y nunca pedir ayuda, pero sí nos anima a ser más selectivos y conscientes de lo que compartimos. Así, en lugar de depender de la comprensión o aceptación de otros, encontramos la fuerza dentro de nosotros mismos para enfrentarnos a esos desafíos. La próxima vez que sientas el impulso de hablar de una inseguridad o de una dificultad personal, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente necesito compartir esto para sentirme mejor o puedo trabajar en ello en mi interior? Al aplicar este enfoque estoico, verás cómo poco a poco puedes encontrar una paz interna que no depende de la opinión o reacción de los demás, sino de tu propia fortaleza y resiliencia. Quinta forma, crear expectativas en los demás que luego te presionan. Sigamos adelante con esta quinta manera en que hablar mucho de uno mismo puede volverse en nuestra contra. Cuando compartimos nuestros planes, sueños o metas en exceso, comenzamos a crear expectativas en los demás. Esto puede parecer inofensivo, pero con el tiempo esas expectativas empiezan a ejercer una presión sobre nosotros, y si no logramos cumplir lo que dijimos que haríamos,
podemos sentirnos juzgados o como si hubiéramos fallado. Es una carga que muchas veces nosotros mismos nos colocamos sin darnos cuenta. Marco Aurelio decía algo muy sabio: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esta frase nos recuerda que la vida es fugaz y es mucho mejor dedicarnos a hacer las cosas que realmente queremos, en lugar de hablar sobre ellas. Cuando constantemente contamos nuestras intenciones, estamos, de alguna forma, sacando esa energía de la acción y colocándola en palabras. Nos enfocamos en la promesa de lo que queremos lograr, pero esa promesa a menudo queda en el aire, sin concretarse. Imagina que te entusiasmas con una meta y se la cuentas a varias personas. Ahora todos están esperando que lo logres, y esa expectativa se convierte en un peso, en una presión. Lo que al principio era una ilusión o un deseo, ahora se transforma en una obligación. Y si algo se interpone en el camino y no puedes cumplirlo, ahí es donde surge la frustración, la vergüenza o el sentimiento de haber fallado, aunque ni siquiera fue un compromiso que realmente necesitabas hacer. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos esta clave desde la perspectiva estoica? Nos invita a enfocarnos más en el hacer que en el decir. Los estoicos valoraban la discreción y la acción silenciosa. Al mantener nuestros planes en privado, evitamos generar expectativas externas y reducimos la presión que sentimos de cumplir con lo que los demás piensan o esperan de nosotros. En cambio, si logramos esa meta, podemos compartir el resultado cuando sea el momento adecuado, sin la carga de las expectativas ajenas. La próxima vez que sientas ganas de compartir un sueño o meta que tienes en mente, pregúntate: ¿necesito realmente hablar de esto o puedo simplemente actuar en silencio? Al optar por el silencio, te das la libertad de cambiar de camino si es necesario, de adaptarte sin sentir que estás decepcionando a nadie. Es una manera de mantener tu paz interna y de enfocarte en tus propios estándares, no en los que otros puedan proyectar sobre ti. Sexta forma: aumentar la autoexigencia al exponer tus logros. Aquí tenemos otra forma en que hablar mucho de uno mismo puede volverse una trampa. Cuando estamos constantemente exponiendo nuestros logros, en realidad estamos elevando la vara de la autoexigencia. Es decir, cada vez que le contamos a otros sobre nuestros éxitos o sobre lo que hemos alcanzado, se genera una especie de nivel que sentimos que tenemos que mantener o incluso superar. Y si no lo logramos, puede aparecer la sensación de fracaso o de no estar cumpliendo con nuestras propias expectativas, lo cual es agotador. Los estoicos entendían bien el problema de vivir en función de la autoexigencia constante. Epicteto decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto aplica no solo a los bienes materiales, sino también a nuestras propias metas y logros. La verdadera riqueza está en vivir sin esa presión constante de tener que alcanzar más y más para sentir que somos valiosos o que estamos cumpliendo. Cuando hablamos continuamente de nuestros logros, nos ponemos a nosotros mismos en una posición en la que sentimos que debemos demostrar que seguimos siendo exitosos, fuertes, o como sea que los demás nos perciban. Es como si estuviéramos creando una imagen pública de nosotros mismos que luego debemos alimentar. Y por supuesto, en esta sociedad que a menudo mide el valor de una persona por lo que ha logrado o acumulado, es fácil caer en esa trampa. Pero si nos adentramos en la filosofía estoica, encontramos que el verdadero valor está en el carácter, en el crecimiento personal interno, no en los logros que se puedan ver externamente. Los logros son pasajeros, y cuanto más dependemos de ellos para validarnos, más frágil es nuestra paz. Entonces, ¿cómo nos ayuda a aplicar esta clave estoica en nuestra vida diaria? Al ser conscientes de que no necesitamos compartir todos nuestros logros, nos liberamos de esa autoimpuesta expectativa de tener que superarnos siempre. Nos damos el espacio para simplemente disfrutar de nuestros éxitos en privado, sin sentir que debemos demostrar nada a nadie. Además, evitamos quedar atrapados en un ciclo de competencia, incluso con nosotros mismos, y aprendemos a valorar los logros sin que se conviertan en la medida de nuestro valor.
La próxima vez que te sientas tentado a hablar de un logro personal, pregúntate, ¿estoy compartiendo esto porque realmente lo quiero o porque necesito reafirmar algo sobre mí mismo? Al optar por el silencio en este caso, puedes descubrir que tu valor no depende de lo que logras ni de lo que otros sepan de ti, sino de la serenidad que encuentras en simplemente ser. Séptima forma: perder la autenticidad al intentar impresionar. Esta siguiente manera en la que hablar demasiado de uno mismo nos afecta es algo que todos hemos experimentado en algún momento, cuando nos desviamos de nuestra autenticidad al intentar impresionar a los demás. ¿Te ha pasado que al hablar de ti mismo, sin darte cuenta, empiezas a exagerar un poco o a omitir ciertos detalles para que la historia suene mejor? Es algo que surge casi de manera automática cuando buscamos aceptación o reconocimiento. Sin embargo, esto es un problema, porque cuanto más intentamos impresionar, menos conectamos con nuestro verdadero yo. Séneca tenía una frase perfecta para esto: no te preocupes si los demás no te entienden, preocúpate si no te entiendes a ti mismo. Este consejo estoico nos recuerda que, cuando empezamos a adaptar nuestras historias para complacer o impresionar, estamos perdiendo el contacto con quienes somos realmente. Nos alejamos de nuestra autenticidad y terminamos moldeando nuestra identidad según lo que pensamos que los demás esperan de nosotros. Al final, no solo estamos engañando a otros, sino también a nosotros mismos. Es fácil caer en esta trampa, especialmente en un mundo donde las redes sociales, los éxitos y las apariencias son tan visibles. A veces, sin darnos cuenta, comenzamos a idealizar nuestra vida, nuestras habilidades o nuestras experiencias, solo para cumplir con una imagen que creemos que los demás admirarán. Pero los estoicos nos invitan a ver la vida tal y como es, a enfrentarnos con honestidad a nuestra naturaleza, sin adornos ni pretensiones. Al hacerlo encontramos una paz genuina, una tranquilidad que surge de aceptar quiénes somos en esencia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta clave en nuestra vida? Mantenernos auténticos nos libera de la presión de tener que impresionar a los demás. Nos permite ser quienes somos, sin necesidad de adornos, porque comprendemos que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nuestras historias o logros. Cuando hablas de ti desde un lugar de autenticidad, te das permiso para ser humano, para tener logros y fracasos, éxitos y caídas, sin sentir la necesidad de manipular la historia. La próxima vez que sientas el impulso de contar una historia sobre ti mismo y te veas tentado a embellecer algún detalle, pregúntate, ¿estoy diciendo esto porque refleja quién soy realmente o solo para impresionar? Al ser fiel a lo que realmente eres, descubrirás que tu paz interior se fortalece y que, paradójicamente, la gente conecta más contigo cuando eres auténtico que cuando intentas ser lo que no eres. La autenticidad es magnética y es una de las cualidades más estoicas que puedes cultivar. Octava forma: convertirte en prisionero de tu pasado al revivirlo constantemente. Aquí tenemos otra forma en la que hablar mucho de uno mismo, sobre todo del pasado, puede terminar haciéndonos daño. Nos convierte en prisioneros de lo que ya ocurrió. Cada vez que revivimos experiencias pasadas, sean buenas o malas, estamos trayendo al presente algo que ya debería estar en paz. Claro, recordar ciertos momentos es natural y a veces hasta terapéutico, pero cuando el pasado se convierte en un tema constante de nuestras conversaciones, empieza a afectar cómo vemos el presente y limita nuestra capacidad de avanzar. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, decía: elimina la idea de que tienes que recordar lo que pasó y elimina la idea de que tienes que preocuparte por lo que pueda pasar. Es una frase poderosa que nos invita a vivir plenamente en el momento, sin cargar con el peso de lo que ya fue o de lo que podría venir. Al hablar constantemente de nuestro pasado, de alguna manera estamos dándole vida de nuevo, permitiendo que siga influyendo en nuestras emociones y decisiones actuales. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos prisioneros de algo que ya no debería tener tanto control sobre nosotros. Piensa en esto.
Cuando hablas de una experiencia pasada una y otra vez, estás dejando que esa experiencia defina cómo te ves y cómo crees que otros te ven. Si fue algo positivo, puede crear una expectativa de que siempre tienes que ser ese que logró tal cosa en el pasado. Y si fue algo doloroso, es como si revivieras una herida que, en lugar de sanar, vuelve a abrirse. El pasado es parte de nosotros, sí, pero los estoicos nos enseñan que no debe ser la fuerza que guía cada conversación o cada pensamiento. Vivir en el presente es lo que nos libera. Entonces, ¿cómo nos ayuda a aplicar esta clave estoica en nuestra vida? Cuando dejamos de hablar tanto del pasado, le damos espacio al presente para desarrollarse sin estar siempre en comparación con lo que ya sucedió. Nos liberamos de la necesidad de revivir historias antiguas y, en cambio, abrimos nuestra mente y corazón a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Al dejar ir el pasado, dejamos de definirnos por lo que fue y empezamos a vernos como personas que evolucionan y aprenden en cada momento. La próxima vez que sientas el impulso de hablar de algo que ya pasó, pregúntate: ¿esto me ayuda a vivir mejor mi presente o simplemente me mantiene en un ciclo que ya no me sirve? Al enfocarte en el ahora, notarás cómo la paz estoica comienza a llenarte, porque estás construyendo una versión de ti mismo que no está atada a lo que fue, sino a lo que es y lo que puede llegar a ser. Vivir en el presente es uno de los mayores regalos que puedes darte. Novena forma: reducir tu capacidad de escuchar y aprender de los demás. Esta novena forma en la que hablar demasiado de uno mismo puede perjudicarnos es menos obvia, pero sumamente importante. Al hablar constantemente de nosotros mismos, reducimos nuestra capacidad de escuchar y aprender de los demás. Cuando estamos tan centrados en nuestras propias experiencias y opiniones, dejamos poco espacio para realmente comprender lo que otras personas pueden ofrecernos. Y lo cierto es que cada persona tiene una historia, una lección, una perspectiva única que puede enriquecer nuestra visión de la vida. Epicteto nos recordaba algo clave: tenemos 2 orejas y una sola boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase no solo es un llamado a la humildad, sino también una invitación a ver la escucha como una herramienta para el crecimiento personal. Cuando dejamos de hablar tanto de nosotros mismos, abrimos una puerta para aprender de los demás. Es como si, al enfocarnos menos en nuestra propia historia, empezáramos a ver el mundo con mayor claridad y amplitud, descubriendo sabiduría en cada persona que encontramos. Es fácil pensar que nuestras experiencias son las más importantes, que nuestras opiniones son las más formadas o que nuestra visión es la más correcta. Pero cada vez que damos ese paso atrás y elegimos escuchar, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que hay algo valioso en cada ser humano que encontramos. Nos volvemos más humildes, más abiertos a perspectivas que tal vez nunca habíamos considerado, y eso nos permite crecer en formas que no podríamos lograr si siempre estuviéramos hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede esta clave mejorar nuestra vida desde un enfoque estoico? Nos permite conectarnos de verdad con quienes nos rodean. Cuando dejamos de ser el centro de la conversación, ganamos una perspectiva más completa de la vida y nos enriquecemos con el conocimiento y las experiencias de los demás. Es un recordatorio de que todos tienen algo que enseñar y que nuestra sabiduría no se fortalece al hablar, sino al aprender de los otros. La próxima vez que te encuentres en una conversación y sientas el impulso de girarla hacia ti mismo, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo aprender algo simplemente escuchando? Te sorprenderá la cantidad de lecciones que aparecen cuando dejamos de lado nuestro propio ego y permitimos que los demás compartan lo que llevan dentro. La escucha profunda es uno de los actos más humildes y poderosos que puedes hacer, y los estoicos lo valoraban porque nos recuerda que el crecimiento no depende de lo que sabemos, sino de lo que estamos dispuestos a descubrir en el mundo y en los otros.